Buen día a todos nuestros amigos que nos siguen en este su programa Portadores de Esperanza. Es un gusto poder saludarlos de nuevo. Como cada semana, hablaremos de un tema muy interesante y en esta ocasión es cómo desarrollar dominio propio. Y también, por supuesto, queremos seguir invitándolos a que sigan apoyándonos para llegar a nuestra meta de 1 millón de oraciones para Cristo. Bueno, y queremos compartir con ustedes algunos de los pedidos de oración y lo comenzaremos con Vanessa. Vanessa pide oración por ella y por su hijito de 9 años que están pasando por una situación muy difícil, un problema muy crítico y delicado. Él se llama Paul Isaac Salcido. También seguimos orando por Andrea Mabel, Brandon, Víctor, que también tienen problemas muy delicados y difíciles de superar, se puede decir, pero no imposible, porque para el Señor no hay nada imposible y queremos ponerlo en las manos del Señor para que Él pueda resolver este problema de acuerdo a su voluntad. Rosario Chon nos dice que oremos por su hija Ruth, que está luchando por su vida en un hospital. Doris Bruce, nuestra amiga Doris Bruce, nos dice que tiene 3 pedidos de oración, que es por Sofía, que está teniendo problemas emocionales, por la salud de Génesis y por un viaje que tiene que hacer pronto para ir a visitar a su mamá. Así es que estaremos orando por estas 3 peticiones. Y Doris, te queremos decir que vamos a estar orando por ti para que este viaje sea seguro y puedas regresar con bien, contenta de haber estado con tu madre. Cecilio Choque, les pido de corazón, él dice así, les pido de corazón que oren por mi familia, lo necesito. No conocemos el problema de Cecilio, pero el Señor lo conoce. Y esperamos que el Señor pueda traer a Cecilio paz y esperanza para que su problema pueda ser resuelto de acuerdo a su voluntad. Alfredo Gómez pide oración por su hijo que está recién operado de un tumor de alto riesgo, que la enfermedad desaparezca por completo en el nombre de Dios y que el nombre de Dios sea glorificado. José Antonio Cisneros pide oración por los jóvenes del mundo. Así es que estaremos orando por todos los jóvenes de nuestras familias, de nuestros amigos, pues por todos los jóvenes del mundo, como dice José Antonio, ¿verdad? Así es que si usted quiere que su hijo sea agregado a esta lista, por favor, mándenos su nombre, porque cada día oramos por ellos. Ángela Miguel de Gómez nos dice, pido por la vida y la salud de mi hijo Carlos Gabriel. Está en tratamiento contra cáncer del estómago. Que Dios tenga misericordia de él. Desafortunadamente, estas noticias nos traen tristeza, pero al mismo tiempo nos traen esperanza de que para el Señor no hay nada imposible. Pondremos este caso en las manos del Señor. Y también les queremos decir que tenemos una lista por las personas que están pasando por esta enfermedad. Estamos orando específicamente por ellas. Así que si usted conoce de una persona que esté pasando por este problema y quiere que oremos por ella, por favor, mándenos su nombre para ponerlo en la lista y poder estar orando también por esta persona. Para iniciar con nuestro tema, primeramente definiremos el concepto de dominio propio. Y se dice que dominio propio es una cualidad fundamental en la vida que implica autoridad y control sobre uno mismo. Y espiritualmente significa más que resistir la tentación. Es también obedecer a Dios y vivir en pureza, dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y en griego la palabra traducida como dominio propio es enkrateia, que significa autocontrol o templanza. Esta palabra se deriva de Éncrates, que significa fuerte en el autocontrol o dominante. Bueno, y en el contexto bíblico, hablar de dominio propio se refiere a la capacidad de controlar. ¿Y qué controlamos? Pues pensamientos, emociones y acciones, ¿verdad? En lugar de que ellos nos controlen a nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ganar la batalla? Es una batalla muy interna. Exacto, es una batalla muy difícil para todos, ¿verdad? La pelea contra nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo poder ganarla? Bueno, en la Biblia, como ya lo está mencionando, pues se menciona la palabra autocontrol y se dice que es uno de los frutos del Espíritu. Y esto lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 24. Y dice lo siguiente,
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, pues así que si es parte de los frutos del Espíritu en nosotros, pues Dios nos los ha dado por algo, ¿verdad? Porque podemos dominarlo. Y aunque como mencionaba Hilda, no es fácil, no es fácil para nosotros humanamente tener ese control sobre uno mismo. Y en lo personal, pues sí, yo he batallado en muchas áreas de mi vida y en malos hábitos que yo he tenido, ¿verdad? El tener control sobre algunos tipos o clases de alimento, el control en algunas cosas emocionales en nosotros mismos, ¿verdad? Tener esos buenos contra esos malos pensamientos, cómo dominarnos, cómo mantenernos ante una situación estresante también, ¿verdad? Cuando uno está relacionándose con otro tipo de gente que a veces quieres ganar la batalla, pero entonces hay un control sobre ti que no siempre necesitas ganar, ¿verdad? A veces es mejor tener la razón, pero a veces calladito, tomando un control. Bueno, primeramente con Dios, ¿verdad? Que Dios nos controle nuestro carácter, Dios nos controle esos malos hábitos que uno puede tener en la vida. Sí. Y ahí considero que hay que tomar en cuenta que hay que ser humildes también. Sí. Para poder dominar no hay que ser humildes. Y es más bien disciplina también. Sí, dice, ser disciplinados. Sí, en el ejemplo que yo daría, dice, pues, esta, como dice Gaby, considero que es una disciplina de autocontrolarnos. La debemos de empezar, yo creo, primeramente con nuestros hijos. Desde pequeños sería bueno ir aprendiendo esa disciplina. Parte de la educación. Y o sea, con el ejemplo, sobre todo como padres, es difícil, pero sí podemos enseñarles eso a nuestros hijos, y con ejemplo y constancia. Y pues para mí, por ejemplo, es el dominio propio es difícil, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación y salud, que a veces yo quiero cuidarme, quiero estar bien por mi salud y todo, pero a veces comemos cosas que no nos hacen bien, y ahí es donde debemos trabajar. Por mi parte, ahí estoy teniendo problemitas. Bueno, para mí, cada quien está dando las cosas en que uno batalla, ¿verdad? Para mí, en lo personal, lo más difícil que se me hace controlar es mis pensamientos. O mi mente, porque de ahí salen todas las emociones y los pensamientos. Y ¿por qué me refiero yo a eso? ¿Cómo controlarlos? ¿Por qué tengo ese problema con mis pensamientos? No es porque tengamos en la mente pensamientos feos, ¿verdad? Sino, por ejemplo, a veces empezamos una cosa y de repente estamos haciendo otra, ¿verdad? No terminamos de hacer la que empezamos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento se va, quizás porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero a veces estoy estudiando la Biblia y me da pena decirlo, pero me ha pasado. Pero la mente vuela para otro lado. Exacto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero empezamos leyendo la Biblia y de repente tu mente está en otro lado. Y yo me siento mal y digo, ay, Dios mío, perdóname. Luego acudo me vuelve mi mente, ¿verdad? Y acudo al Señor y le digo, ay, Señor, perdóname, pero también ayúdame, porque no lo puedo lograr, ¿verdad? Es como que me distraigo de repente, mi mente divaga, y es como que nuestra atención siempre está como secuestrada en otras cosas, en lugar de estar concentradas en lo que estamos haciendo. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 1:7. Me encantó este versículo, que a Gaby creo que es uno de sus preferidos, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, usémoslo. Así es. Ponémoslo en práctica, perdón. Sí. Bueno, en la Biblia también podemos ver casos, ¿verdad?, de personas que pudieron practicar el control en sus vidas, y es el caso o la historia de José. ¿Cuántos no recuerdan esta historia, verdad? Principalmente José demostró dominio propio ante el acoso que estaba recibiendo por la esposa de Potifar. Y pues se puede escuchar o se puede leer que fue muy fácil para José, ¿verdad?, el poder controlar y salir huyendo en esa ocasión, pero no, es porque si
es fácil, es porque ellos lo han estado viviendo en sus vidas. Así que cuando se les presenta una situación que tienen que poner el control sobre ella, pues lo hacen fácil porque lo vienen practicando. Así que también está el caso de Daniel y los jóvenes hebreos, ¿verdad? Ante la comida del rey. Ellos decidieron no comer esa comida que sabían que les hacía mal a su templo, que es su cuerpo, ¿verdad? Así que ellos también pusieron en práctica por los principios, o como tú mencionabas, que desde pequeños nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos el poder tener ese control en sus vidas. Así es, y otro ejemplo pues es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el desierto Jesús fue tentado en tres diferentes claves, se puede decir, áreas claves, de su vida. Por Satanás. El deseo en la comida, Sí. el deseo del poder y el deseo de ser el dueño y gobernador de todo el mundo, que fue cuando le dijo, lo subió a la montaña y sí. dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y a cambio de qué? De la adoración de Satanás. Recordemos que aunque Jesús, Dios, era el dueño de todo, ahí estaba él representando a Jesús hombre, o sea que él estaba como nosotros, ¿verdad? Sí. Satanás usó una forma muy, muy astuta para tentar a Jesús. Usó la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero Jesús también usó la palabra de Dios con respuestas bíblicas, como con un escrito está. En todas las tentaciones que Satanás le hizo, Jesús decía, escrito está, ¿verdad? Y eso es lo que ayudó a Jesús, ¿verdad? Esa conexión con el Señor. Así ejercitó, ¿cómo se dice? Perfectamente un dominio propio y resistió todas las tentaciones que no fueron fáciles. No. Nos dejó un gran ejemplo también. Exacto. En eso. Sí. Y también en la Biblia nos habla de Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22. Y dice, el apóstol Pablo animó a Timoteo a huir de las pasiones juveniles y a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Timoteo demostró dominio propio al resistir las tentaciones y buscar una vida consagrada al Señor. Cada uno de ellos nos brinda lecciones valiosas sobre la importancia de mantener el control sobre nuestras acciones y emociones y buscar la voluntad de Dios en todas las situaciones que vivamos, ¿verdad? Al estudiar de sus vidas podemos ser inspirados y motivados a cultivar nuestro dominio propio. Bueno, pero para hacer cambios siempre tenemos que pasar por procesos, ¿verdad? Y para desarrollar el dominio propio necesitamos primeramente tener la intención de hacerlo, repetirlo, es decir, practicarlo día a día y querer crecer espiritualmente en el Señor. Y a continuación compartiremos algunas estrategias para cultivar esta cualidad. Bueno, yo pienso que una de las estrategias es la autoconciencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos que comenzar por ser conscientes de tus pensamientos, como era lo que les comentaba, emociones y comportamientos, que todos esos vienen de la mente, ¿verdad? Controlar la mente. Sí. Otra estrategia es establecer objetivos claros, definir metas específicas relacionadas con el autocontrol. Por ejemplo, controlar el carácter, la ira y también resistir la tentación. Y lo podemos lograr apartándonos de todo lo que no podemos controlar, ¿verdad? Y pedirle a Dios ayuda. Recordemos que las tentaciones más difíciles fueron las que pasó Jesús. Por ejemplo, cuando fue tentado por Satanás, que le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y esto pues lo podemos leer en Mateo 4, 2 y 3 para que lo podamos entender mejor. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y fue cuando Satanás, pero ahí fue cuando Satanás lo usó con el apetito, ¿no? Que estaba hambriento. Claro, es muy fácil decir no a un pedazo de pan cuando estás lleno. Así es. Pero en ayunas. En ayunas 40 días te imaginas con hambre tremenda, ¿verdad? Y así como tentó Satanás a Dios, a Jesús, también tentó a Eva con el fruto, ¿verdad? Y también así nos tienta a nosotros, ¿verdad? Jesús tuvo ese gran acercamiento y con su Padre Dios. Por eso él pudo lograr todas estas tentaciones.
la recomendación que yo pienso para nosotros es tener una buena relación con el Señor. Así Sí. es. Bueno, y yo les voy a hablar acerca de algo práctico. Practicar el autocontrol en situaciones cotidianas. Por ejemplo, controlar la lengua, el hablar, lo que decimos. Primeramente, pensar antes de hablar, para no herir a las demás, ¿verdad? Para ser sensatos en lo que decimos. Y otro consejo práctico sería el control de los deseos. Resistir, por ejemplo, la tentación de comer en exceso. Por ejemplo, demasiados bocadillos, demasiadas cosas que nos afecten a nuestro cuerpo. O gastar impulsivamente. O sea, dominarnos aunque nos gusten las cosas, aunque queramos algo que hayamos visto y eso, si realmente a veces ni ocupamos y compramos cosas que no son necesarias, tratar de dominarnos en eso. Y el control de la ira. Primeramente, antes decían cuenta hasta 10, ¿verdad? Sí, también. Sí, también cuenta hasta 10 y respira profundamente. Es lo que nos da el consejo aquí, es que respiremos profundamente antes de reaccionar enojado. Dice, otro dice es controlar los pensamientos. Como nos comentó la hermana, ya de que se nos van los pensamientos para otro lado, tratarnos de mantener enfocados en las cosas y reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos bíblicos, con verdades bíblicas, con un pensamiento positivo. Y sobre todo en la Biblia nos ayuda bastante cuando leemos, ¿verdad? Cuando la leemos. Nos ayuda. Bueno, en el área de salud, pues podemos tener hábitos saludables, ¿verdad? El ejercitarnos, el meditar en la palabra de Dios también. Eso nos ayuda a tener una mente clara y poder identificar esos pensamientos que a veces no son los correctos para poder controlar nuestra lengua y poder controlar nuestras acciones. Sí. Y el ejercicio pues nos ayuda a mantenernos saludables. Buscar un buen consejo. ¿Y cómo lo encontramos? Pues teniendo un amigo cercano, ¿verdad? Ese amigo íntimo que usted pueda tener, el contarle dónde está teniendo alguna situación que no puede controlar y que lo está controlando a usted, pero sobre todo nuestro mejor amigo que es Cristo Jesús. Él nos va a guiar y Él tiene la fórmula correcta para hacerlo. Y el último puede ser el perdón y la gracia. Reconocer que todos somos imperfectos. Y eso en lo personal hay muchas veces que cuando uno no domina algo, ¿qué pasa con nosotros? Nos molestamos. Ay, no, ¿por qué lo hice? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué volví a caer en la tentación o en el antojo? Digamos, sí, emocionalmente, ¿verdad? Sí. Pero tenemos la certeza de que tenemos un Dios amoroso y gracias a su gracia que día a día nos regala una nueva oportunidad en Él. Siempre vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Y podemos cambiar nuestra forma de ser o nuestro estilo de vida si tratamos de mantener nuestro dominio propio, ya sea en la alimentación, en las relaciones personales o en el control de las emociones en nuestra vida. Para concluir con este tema, recordemos que el dominio propio es un fruto del espíritu, en el cual siempre debemos estar trabajando. Y los invitamos a acercarnos a Dios y que sea Él el que nos dirija en todo, para que podamos crecer en esta área que es del autocontrol. Sí. Este tema es tan interesante que no quisiéramos despedirnos, pero desafortunadamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero, por favor, síganos apoyando para poder lograr nuestra meta de 1 millón de oraciones para Cristo. Así es, no dejen de enviarnos sus pedidos de oraciones y también díganos si su oración fue contestada. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartirla con todos sus familiares y amigos. Y no podemos despedirnos sin dejar un bello pensamiento en su mente, que se encuentra en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio
y al dominio propio, constancia, y a la constancia, devoción a Dios, y a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Bueno, les esperamos la semana que viene y recuerden, la oración es poderosa. Bendiciones.